La importancia de las masas. Según el fabricante, él escoge el color de la masa. La masa o el negativo es el cable que más va a encontrar en el ramal eléctrico de la motocicleta, ya que todo componente como un mando, una bobina de alta, el pito, el motor de arranque y todos los componentes eléctricos electrónicos de la motocicleta requieren una masa. Antes de realizar cualquier reparación eléctrica o electrónica, debemos consultar con el diagrama eléctrico del fabricante para distinguir sus masas. El primer papel que cumple la masa es cerrar el circuito. Tomaremos de ejemplo la bobina de alta. Una corriente de 12 voltios ingresa a la bobina de alta por este cable amarillo con línea blanca. Para cerrar el circuito necesita la masa, el cual lo tomamos nosotros como fabricantes de motor plate por un color verde. Por este color verde retorna hacia el negativo de la batería a través de este cable negro que se vuelve más grueso. Este cable negativo es más grueso porque recibe todas las masas de todos los componentes como los mandos, el tablero, el pito, las direccionales, el motor de arranque. Todos estos componentes van a ir al negativo a recargarse nuevamente y cerrar el circuito. La segunda tarea que cumple la masa es cargar los electrones que cumplieron trabajo en el componente. Tomemos de ejemplo la bobina de alta. Al ingresar la corriente eléctrica por el cable amarillo con línea blanca, va a retornar con menos intensidad de corriente por el cable verde. Finalmente, regresa a la batería a recargar nuevamente sus electrones y salir por el cable rojo hacia los circuitos de la motocicleta. La masa es alguna de las fallas principales que tiene un problema eléctrico o electrónico de las motocicletas, por lo cual se sugiere revisar principalmente la conexión de masa. Veamos otro ejemplo como la masa se necesita en todo componente eléctrico o electrónico. La corriente eléctrica ingresa por el mando, por un cable negro. Al cumplir su trabajo necesita retornar primero para cerrar el circuito y segundo para recargar sus electrones que ya cumplieron trabajo y necesitan nuevamente ser cargados. Salen por el cable verde, que es la masa, nuevamente hacia el negativo de la batería para cerrar el circuito y poder recargar los electrones a que vuelvan a fluir hacia los circuitos eléctricos de nuestra motocicleta. Circuito de stop. Existe un flujo de corriente directo por el cable rojo desde el borne positivo de la batería hacia el fusible. Siguiendo el recorrido, el cable rojo va a ingresar al switch principal. Cuando el switch está en on, el flujo de corriente directo se dirige por el cable negro. Este cable ingresa al primer mando, donde en la primera ubicación la corriente directa permanece energizando el mando. Tenemos la masa del mando. En la segunda posición, el flujo de corriente sale por el cable verde oscuro hacia el tablero. En este nos alumbra para poder visualizar tanto las revoluciones como el combustible. Tenemos la masa de nuestro tablero. De igual manera, el flujo de corriente directo que energiza el mando por el cable negro también se une en un punto con el cable verde
genera un empalme y saldría un color blanco con línea azul por este lado hacia la luz tenue del stop. Por este lado tengo la masa del stop. Para seguir analizando el circuito tendremos que devolvernos al switch principal, donde anteriormente a este se alimenta por el cable rojo del borne positivo de la batería, protegido por su fusible. Cuando está en on, el flujo de corriente fluye por el cable negro. En algún punto se energiza la pera de freno delantero, al igual que la pera del freno trasero por este lado. Algunos fabricantes optan por alimentar la pera de freno delantero con el mismo cable negro que se energiza el mando. Es decir, este cable negro que ingresa al mando, en algún punto, puede ser en el cable, o internamente se genera un puente para que también fluya la misma corriente directa que ingresó por el negro hacia la pera de freno delantero. Cuando la pera funciona, nos avisa que el piloto va a frenar. De igual forma, con la pera de freno trasero. Al ser presionada a través del pedal del pie derecho, con un mecanismo va a jalar el resorte y avisar de igual manera que el piloto está frenando. El flujo de corriente que ingresó por la pera delantera va a salir por este cable, hacer este recorrido, sale del mando hacia la luz de altas del stop avisando que frenó. La luz tenue siempre permanece energizada del cable blanco con línea azul que viene del otro mando. Una vez presione el freno, la pera va a funcionar, va a unir la corriente directa que ingresó a la pera y va a permitir el flujo de corriente por este cable avisando que frenó. De igual manera, la pera trasera, existe un cable que se unen en este punto y conecta a la luz alta del stop avisando que frenó. Como es notable, las peras, tanto trasera como delantera, no manejan masa. Estas sirven como interruptores que permiten el flujo de corriente directo que les ingresa hacia el lado de luces altas del stop, con este avisando que frenó. En la tercera posición, el flujo de corriente directo se mantiene tanto por el cable verde oscuro para energizar las luces del fondo del tablero, como por el cable blanco con línea azul, energizando la luz tenue del stop. La diferencia es que también tenemos un flujo de corriente directo por el cable amarillo que ingresó por el cable negro hacia el otro mando, y con este nos energiza la luz de la farola.